Buenas noches, hermanos. Eh, es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos, Padre, por este momento, por su palabra, por el Evangelio, por la iglesia, Señor. Gracias, porque a través de la iglesia, Señor, usted nos enseña tu corazón, Padre, y nos enseña, Señor, el camino hacia ti, Padre Santo. Te agradecemos por todo, Señor, te agradecemos por la sangre preciosa que derramaste en la cruz por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos tu sabiduría y tu gracia para poder transmitir tu corazón, Señor. Padre, gracias, dejamos este momento en tus manos, Señor. Danos la sabiduría para poder transmitir tu corazón, Señor bendito. Y bendice todas las personas que en esta noche nos acompañan. Padre Santo, tú los guardes y guíes el corazón de ellos a través de tu palabra, Señor. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos orando a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos, gracias. Vamos a leer una palabra en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer, dice. El título de este pasaje se llama David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Hasta el versículo 11 hemos leído. Gracias, amados. Es un tiempo muy precioso, muy importante, ¿no? Dios nos permite la gracia de poder compartir el Evangelio, de poder eh, enseñar, ¿no? Lo que Dios ha dado a nosotros, que es el Evangelio, es enseñarle a las personas, ¿sí?, que realmente el hombre nació separado de Dios, pero necesitamos volvernos a reconciliar con Dios, a volver a recuperar esa imagen y esa semejanza de Dios en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, realmente esta semana, pues, tenía muchas cosas y también pasaron situaciones, pero gracias a Dios por la iglesia, por los siervos amados, ¿sí? Que Dios nos permite, ¿no? Nos empuja. Hay como un cuento, no sé si usted alguno de ustedes lo ha escuchado a través de la iglesia, que había un hombre que estaba en la orilla del río, ¿no? Estaba en el río y resulta que él escuchó como que, no, él no estaba en la orilla, él escuchó un rumor de unas personas que estaban en la orilla del río y gritaban, sí, ayúdenlo, ayúdenlo. Entonces él se fue para mirar qué era lo que pasaba y abriéndose espacio entre las personas miró
qué era lo que pasaba y vio que una persona se estaba ahogando, resulta que se lanzó a esa agua, ¿no? Entonces, rápidamente ese señor, como desesperado, ayudó, ¿no?, a esta persona a salir del agua, ¿no? Cuando él salió del agua, todos lo aplaudían, bravo, 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 qué valiente, qué fuerte. Y él volteaba a mirar para todos lados, ¿quién me empujó? ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? ¿No? Entonces realmente no fue por voluntad de él, ¿no?, que él quiso tirarse al río a salvar a esta persona, es porque alguien lo lanzó. Así también en nuestra vida espiritual, ¿no? Dios nos dejó la iglesia porque Dios nos empuja a través de la iglesia, Dios nos empuja a través de los siervos, ¿sí? Para llevar una vida espiritual, para que nosotros cambiemos nuestro pensamiento, nuestra forma, ¿sí? Y volvamos a la palabra, ¿no? Hoy en día puedo ver, amados, que escasea mucho la palabra de Dios, porque aunque muchas personas escuchan la palabra, aunque hay tantas denominaciones en el mundo, amados, pero hay poca palabra de Dios dentro del corazón del hombre, ¿no? Dentro del corazón del ser humano. Por eso, realmente, amado, escudriñar las escrituras, como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque en ellas nos parece que hallaremos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, esta noche compartimos aquí sobre cuando David intentaba llevar el arca de Jehová, ¿no? Del arca de Dios. Algunos de ustedes me imagino que ya sabe qué era el arca, ¿no? Era ese cajoncito cubierto de oro que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Ese tabernáculo contenía el maná que Dios les había dado al pueblo de Israel en el desierto. También contenía las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí y la vara de Aarón que había reverdecido, ¿no? Esas cosas estaban dentro de esta arca, guardadas, ¿no? Pero estaban tapadas con dos querubines que la protegían, ¿no? Entonces, realmente cuando ya ellos llegaron a la tierra de Canaán y empezaron a multiplicarse y vieron muchas situaciones de las cuales Dios, el pueblo empezó a pedirle rey, ¿sí? Por medio de Samuel empezaron a pedirle rey a Dios porque ellos veían que otras naciones tenían sus reyes, tenían quien los gobernaba, pero Samuel le dolió mucho en su corazón y no solamente a Samuel sino a Dios le dolió que ellos le pidieran rey a Dios porque Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti sino a mí me han desechado, pero ponles rey, pero dígales qué les va a hacer el rey, ¿no? Que les va a gobernar. Entonces, así pasando, pero durante el tiempo que ellos estuvieron, que salieron de la tierra de Egipto, pasaron 40 años, después de esos 40 años, pasaron otro tiempo, que fue el tiempo de los jueces, donde los filisteos, donde ellos pasaron muchas situaciones, abandonaban a Dios, pero Dios les levantaba un juez para que los volviera a unir, ¿no? Les volviera a tener paz. Pero moría ese juez y volvían y como se dice a la palabra, se descarriaban, se desviaban, olvidaban al Dios verdadero, olvidaban a nuestro Dios y volvían. Entonces Dios los volvía y los entregaba para humillarles el corazón, para que ellos se acordaban de que Dios existía, ¿no? Pasando así el tiempo, Dios pues les levantó al rey Saúl. Pero en todo ese trayecto de ese tiempo, amados, a ninguno, ni a los jueces, ni al rey Saúl, Dios había puesto en su corazón construirle el templo a Dios, ¿no? Así que pasando el tiempo, después Dios desechó a Saúl, porque usted ya sabe, ya muchos de ustedes conocen la historia de por qué Dios desechó a Saúl por la desobediencia a la palabra, al mandato de Dios. Y Dios levantó a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque
David en su corazón, él no se confiaba en sí mismo. Por eso David siempre consultaba a Dios. Siempre cualquier situación que él se le presentaba, él consultaba a Dios. En el corazón de David, David amaba muchísimo a Dios, ¿sí? Entonces, una de esas situaciones que se le presentó, después de que ya Dios lo constituyó como rey sobre su pueblo Israel en Jerusalén, él tuvo un gran deseo en su corazón, ¿sí? Él decidió traer el arca del pacto, el arca donde Dios se manifestaba. Esta arca era un símbolo muy grande y precioso para los israelitas, porque este era como era el sitio donde el pueblo de Israel se podía comunicar con Dios, los sacerdotes se comunicaban con Dios. Entonces, esta arca era muy importante para el pueblo de Israel. Así que un día David tuvo en su corazón el deseo, ¿no? Muy grande de llevar el arca de la casa de un sacerdote Obededón a su lugar, ¿no? Cerca de él, que era Jerusalén. Entonces dice aquí, vamos a leer aquí el versículo 3 del capítulo 6 de Samuel, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo, ¿sí? Y aquí el versículo 6 dice, vamos a leer, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces David, él tuvo en su corazón un gran deseo, traer el arca de Dios, ¿no? Por como ese deseo tan grande de querer tener a Dios ahí cerca de él, de su pueblo, ¿no? Pero entonces David, ¿qué hizo? Preparó un carro bonito, preparó un carro nuevo, bien precioso, ¿no? Porque todo lo mejor es para Dios. Entonces también unos bueyes jovencitos, ¿sí? Y preparó a sus sacerdotes, preparó todo. Y el rey entonces también llevó como salterio, arpa, ¿sí? Para ir adorando a Dios, alabando a Dios, ¿no? Pero dice que esta arca fue colocada en un carro nuevo, aquí dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y entonces realmente ellos iban danzando, pero dice que Usa el sacerdote Usa y Ahio, que eran los que iban detrás del carro, entonces ellos iban mirando, ¿no? Pero como en aquel tiempo, claro, las rocas, las piedras, los bueyes tropezaban, ¿no? Y saltaban, entonces Usa, que él tenía mucho miedo, ¿sí? Ay, se va a caer el arca, ay, se va a caer el arca, ¿sí? Entonces en ese momento los bueyes tropezaron y tal vez el arca se volteó, pero Usa fue a agarrar el arca. En ese momento dice la palabra de Dios, dice, cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pero aquí el versículo 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, ¿quién puede entender la mente del Señor, verdad, amados? Ellos qué estaban haciendo, ¿sí? Ellos estaban llevando el arca de Dios. ¿Qué hizo? Los bueyes. Él tenía como ese cuidado, ¿no? El arca que no se vaya a caer al piso, ¿sí? Por eso yo voy a estar pendiente de que el arca no se caiga. Así que en ese momento Usa cogió, agarró el arca, pero Dios encendió su furor, dice, y mató a Usa. Entonces el rey David sintió tanto pesar en su corazón, tanto dolor. Aquí dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces David sintió tanto pesar, tanto dolor, y él ya no quiso llevar el arca. Ya no quiero, ¿sí? ¿Por qué Dios mató a mi amigo? ¿Por qué Usa murió, sí? Pero aquí hay un secreto espiritual, ¿no? Un gran secreto espiritual, amados, ¿sí? Dios no quiere ayuda de nadie, amados, ¿sí?
Si el arca se caía, eso era problema de Dios, ¿sí? El arca era representación de Dios. Pero Usa, ¿qué hizo? Quiso ayudar a Dios. Por eso Dios se encendió su furor. No sé si ustedes recuerdan esa palabra que está en el Nuevo Testamento. Jesucristo nos la dijo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. También dice que el día de reposo es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él reposamos de toda la obra que hacemos. Dios no quiere, amados, que nosotros ayudemos a Dios. Dios no quiere que nosotros realmente pongamos nuestro trabajo, nuestra obra en los planes de Dios. Dios eso le enfurece, amados, ¿sí? Dios quiere que nosotros descansemos. ¿Nosotros qué somos, amados? Nosotros somos criaturas creadas por Dios. Él es nuestro creador todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Así que Dios no quiere ayuda del ser humano. Dios no recibe nada de nosotros, amados. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por medio de Juan el Bautista, el Padre abrió en ese momento el cielo para toda la humanidad. Y Dios el Padre mismo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Dios solamente se complace en su Hijo Jesucristo. Dios no se complace en nada del ser humano. Dios no quiere nada de nosotros, amados, ¿sí? Él solamente quiere que nosotros descansemos en Él, que aprendamos a confiar en nuestro Dios, que aprendamos a tener en cuenta a nuestro Creador en todas las cosas, ¿sí? Por eso dice la palabra, como Dios y la iglesia nos enseña, todo lo que sale de la palabra es totalmente falso, amados. Todo lo que no sale de la Biblia es totalmente una mentira, ¿verdad? Entonces, amados, vamos a leer aquí también en el libro de Crónicas, amados, segunda de Crónicas, primera de Crónicas, aquí el capítulo 13, perdón, 14, dice, aquí vamos a leer, perdón, el capítulo 13, versículo, vamos a leer aquí, 7 dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Aquí dice, con todas sus fuerzas, amados, ¿sí? ¿Sí? Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el rey David? ¿Qué estaba haciendo Usa, verdad? Ellos estaban tan felices, ellos estaban tan contentos, amados, de llevar el arca de Dios a la casa, a la ciudad de David, ¿verdad? Y ellos se sentían muy felices, pero ellos estaban haciendo algo malo, no. Pero para Dios, ¿qué es la maldad, amados? ¿Sí? Nosotros como hijos, realmente yo tengo ahorita en estos momentos un nieto de 3 mesecitos, ¿sí? Y este nietecito realmente él se preocupa porque sus papás le den de comer, porque sus papás le den la leche o porque su mamá le dé el pecho. ¿O acaso este bebé le dice: papá, hay que pagar el arriendo, papá, llegaron los servicios? No, realmente este bebé solamente espera que sus padres le den todo, ¿sí? Este bebé no hace absolutamente nada, solamente él recibe el amor de su padre, él recibe el amor de sus papás, por eso él puede descansar y él puede ser feliz simplemente esperando todo de sus padres, ¿verdad? Así Dios también, Dios quiere que nuestro corazón también, ¿sí? Nosotros aprendamos a esperar en nuestro Dios, aprendamos, ¿sí?, a confiar en que tenemos un Padre que es todopoderoso, que nos ama, ¿sí? Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, realmente David, él preparó todo precioso para traer el arca, ¿sí? Arpas, arterios, danzas, ¿sí? Él preparó todo precioso, ¿sí? Pero Dios se enojó, dice. Aquí el versículo 9 del capítulo 13 de Primera de Crónicas dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces David
él se enojó muchísimo, él ya no quiso, ¿no? Pasaron 3 meses, ¿sí? Pero entonces después se presentó una situación con los filisteos de la cual David consultó a Jehová por esa situación, ¿sí? Y realmente la misericordia de Dios tan grande para con su siervo David, realmente Dios ayudó, aún Dios permitió esa situación en la vida de David, en la vida del pueblo de Israel, pero Dios es fiel, amados. Dios siempre permanece fiel, porque después de esta situación que pasó con Usa, David tuvo guerra con los filisteos. Aquí el capítulo 14 dice, Irán envía, perdón, el capítulo 14, el versículo 8 dice, David derrota a los filisteos. Entonces se presentó una situación grande, ¿sí? Vamos a leer aquí el versículo 9 y dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, ¿sí? Aún David tenía pesar por Usa, aún David en ese momento, claro, se enojó, tal vez sintió tristeza, queja delante de Dios, pero Dios es fiel, amado. Dios siempre permanece fiel. La palabra de Dios dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel, dice la palabra, ¿sí? Dice aquí, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Dice aquí el versículo 14. Y David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Entonces, aún sí pasó esta situación, amado, pero Dios permanecía fiel a su siervo David. Dios permanecía fiel a su pueblo, ¿verdad? Entonces, realmente en el corazón de David, después de que pasó esta situación con los filisteos, David pudo pensar, Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. Así que él empezó a investigar y él empezó tal vez a leer los libros que Moisés había dejado, cómo Dios había mandado al pueblo, ¿sí? A quién Dios había elegido para poder cargar su arca, para cargar el arca del pacto de Jehová y cuáles eran los requisitos que Dios había dejado para poder ser llevada el arca del pacto, ¿sí? Aquí el versículo 16 dice, hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Getzer. ¿Sí? Entonces Dios ayudó a David en esa situación. Pero después de esa situación, David meditó profundamente. Vamos a leer el capítulo 15 de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Entonces David, él empezó a consultar, empezó a investigar, ¿sí? Pero resulta que cuando Dios le dio, ¿sí? Los planos a Moisés, cómo construir el tabernáculo, cómo construir el arca, y también le dio mandamientos, ¿sí? Estatutos a Moisés, cómo Dios permitía que cargaran su arca. El arca tenía que ser cargada solamente por los levitas, los sacerdotes, los siervos que ministraban en el tabernáculo al servicio de Jehová. ¿Sí? Dios no dijo que lo montaran en un carro nuevo. El carro pudo haber sido muy lindo, el carro podía estar decorado con oro, con flores, sí, con perlas preciosas, los bueyes debían haber sido muy preciosos, sí, pero Dios no le interesa eso, amados, sí, porque Dios, ¿qué? Dios quiere que simplemente nosotros escuchemos sus mandatos, escuchemos su palabra, ¿sí? Dios quiere que nosotros sigamos la voz de Dios. Dios no quiere que nosotros pongamos ni una pizca, amado, ni una pizca de nuestro pensamiento, de nosotros mismos a la palabra de Dios. Dios dice, negro es negro y blanco es blanco y punto. Dios no es un Dios de sentimientos, Dios no es un Dios de emociones, hermanos, como nosotros, ¿sí? Dios es la palabra y la palabra de Dios se cumple porque Él lo dice, la palabra de Dios
es Dios mismo, amados, ¿sí? Entonces aquí dice, vamos a leer el versículo, otra vez el versículo 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces David, él consultó, ¿verdad? Realmente la voluntad de Dios es que nosotros escuchemos la voz de Dios, escuchemos solamente su palabra. Dios no mira que si hice bien o hice mal, amado. Dios solamente quiere que nosotros creamos a su santa palabra, ¿verdad? Y vamos a leer aquí del capítulo 15, el versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Sí? Entonces realmente, amados, hay muchas denominaciones y hay gente que sacrifica mucho, amados, para Dios. Ayunan, oran, sacrifican, ¿sí? Andan con sus Biblias en la calle, hablando de Dios, hablando del Mesías, ¿sí? Pero no hacen según su ordenanza, amados, ¿sí? Porque la ordenanza de Dios, ¿qué es, amados? Que todos, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito, ¿sí? Que la voluntad del Padre es que conozcamos al Padre y al Hijo, amados, ¿sí? Que nosotros, que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, amados, ¿sí? Y que Jesús nos dijo, ¿no? En San Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces realmente la voluntad del Padre, amado, es que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo, que nosotros descansemos en nuestro Señor Jesucristo de todas nuestras obras, amado, de todas nuestras faltas, de nuestros pecados, nosotros podamos descansar y vivir y tener el agradecimiento de que ya somos salvos, de que nuestro corazón está limpio, totalmente, amados, totalmente, 100% limpio, blanco de todos nuestros pecados, amados, y que no tenemos pecado en nuestro corazón, gracias a la preciosa sangre de su Santo Hijo Jesucristo, la cual Él derramó, sí, en la cruz por toda la humanidad, por salvar nuestro espíritu, nuestra alma, amados, sí. Entonces realmente aquí el versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza, amados. Entonces realmente David, él reconoció, ¿sí? Por eso, ¿sí? Dios mató a Usa, ¿sí? Porque el tabernáculo, el arca no tiene que ser llevada en bueyes, no tiene que ser llevada en carros hermosos, solamente tienen que cargarla los levitas, ¿sí? Como Dios lo mandó. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? De que Dios quiere que nosotros simplemente descansemos, ¿sí? En Dios, descansemos en su palabra, porque Dios se encarga de hacer todo lo demás, amados, ¿sí? No sé si ustedes la semana pasada, el martes pasado, yo les comenté que Dios me permitía compartirle a una señora que iban a operar, la verdad, de cáncer. Entonces, realmente yo le estaba haciendo seguimiento a esta alma y por la gracia de Dios, Dios me permitía hoy ir a visitar a esta persona al hospital, ¿no? A la clínica donde ella está en reposo. Ya la operaron, ya hace más de 15 días, ya no, perdón, más 8 días que la operaron, ya está en recuperación, pero a esta señora realmente le hicieron una operación de la cual sacaron su vejiga y le dejaron una bolsa, ¿no? Para que ella pudiera orinar por fuera de su estómago. Realmente Dios no nos creó así, amados, ¿sí? Dios nos creó perfectos. El siervo de Dios nos ha enseñado que Dios le dio poder a este cuerpo para curarse por sí mismo, ¿no? El pastor nos ha contado mucho el testimonio y muchos sus testimonios de cómo Dios lo ha curado, simplemente cuando él ha descansado en la promesa de Dios, cuando él le ha creído a la promesa de Dios, él puede decir, me duele, pero estoy sana. Me duele, pero estoy sana. Realmente en mi corazón yo no deseaba que esta señora la operara, pero pues uno no puede decirle a una persona que recién, sí, está escuchando el evangelio, una cosa así, porque pues
la persona no se sabe si escuche o cómo lo va a tomar, ¿verdad? Pero realmente hoy yo podía como certificar o cómo se llama, como dejarle claro a ella la salvación y realmente en su corazón ella ya tiene la seguridad de la salvación de su espíritu, ya entendió que no tiene el pecado en su corazón, ya entendió que fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fuimos redimidos y lavados de todos nuestros pecados y pudo entender en este día, amados, que somos justificados y santificados, ¿sí? Gracias a nuestro Señor Jesucristo volvemos a recuperar la imagen y semejanza del Padre, porque Dios nos dice en los libros, en los primeros libros, en Deuteronomio, nos está diciendo también en Números, nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿sí? Entonces Dios al crearnos nos creó con su santidad y su justicia, pero eso se perdió por causa del pecado. Así que venido Jesucristo al mundo, venido su unigénito al mundo, realmente por medio de él recuperamos esa santidad y esa justicia de Dios nuestro Creador, ¿sí? El cual nadie verá a Dios si no es por esa santidad y esa justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, realmente yo estoy muy agradecida, ¿no? Muy agradecida con Dios porque Dios me permite compartir el Evangelio, amado. Soy una persona que también vive ocupada en el trabajo, pero realmente tomando la decisión en mi corazón, amados, yo pensaba, yo no quiero matarme tanto trabajando para el mundo, amados, ¿sí? Uno necesita, pero Dios está vivo, amados, Dios está vivo, ¿sí? Entonces realmente, amados, eh, así como Dios nos dice aquí, ¿no? Dios no quiere ayuda del ser humano, amado, ¿sí? Dios quiere que le busquemos según su ordenanza. Y la ordenanza de Dios, amados, es que todos los seres humanos, amados, puedan nacer de nuevo y reciban el perdón de sus pecados espiritualmente, amados, ¿sí? Y que puedan creer en el corazón, ¿sí? Que ya somos salvos, que somos justificados, que tenemos la certeza y la seguridad de que somos justos, no por nuestras justicias, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por esa justicia es que el Padre nos ve justo y nos justifica, amados, ¿sí? Él desea en su corazón, amados, esa es la voluntad del Padre, que como Él es santo, todos los seres humanos, todos, amados, independiente de quien sea, reciban, amados, y tengan esa santidad y esa justicia en el corazón, amados, ¿sí? Y que también la podamos enseñar a otros seres humanos, a nuestros hijos, a nuestra familia, amados, que no callemos, amados, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, amado, por su fe vivirá. Amén. Entonces, amados, muchas gracias, ¿sí? Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes, amados. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Cada día Dios los guíe por medio de su Santo Espíritu. Les enseñe, ¿sí? Que es según, amados, ¿sí? Las ordenanzas de Dios, ¿sí? No es según lo que a mí me parezca, ni lo que diga. Dios no mira, ¿sí? ¿Qué dice el pastor, el sacerdote, el tal? No. Dios mira quién escucha mi palabra, quién crea mi palabra y quién tiembla a la palabra de Dios, amado, ¿sí? Entonces realmente, amado, es reconocer a nuestro Dios en todos los caminos, amado. Muchas gracias, les agradezco mucho por permitirme compartir este momento con ustedes, amados, ¿sí? David preparó todo precioso, pero no era según la ordenanza de Dios, amados, ¿sí? Entonces, según la ordenanza de Dios, es que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo, creamos en la obra de su Hijo Jesucristo, que descansemos en la obra de Él, que Él hará por nosotros, amados. Como Él nos lo dejó escrito por medio de su siervo, el apóstol Pablo, en segunda de Corintios, ¿no? Porque todas las cosas en Él son sí y en Él amén. Amén, amados. Entonces sean felices, amados, sean muy felices por este evangelio, amado, que el Señor los utilice grandemente para poder transmitir su evangelio a las almas perdidas, amado. Gracias, muchas gracias. Voy a orar para terminar. Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos por este momento, Padre, gracias.
Gracias por su palabra, gracias por el Evangelio, la iglesia, Señor, gracias. Bendice todos los santos del mundo, Señor. Gracias por darnos esa gracia de poder compartir su santa palabra, Señor. Permítenos cada día amar tu Evangelio y permítenos y úsanos, Señor, para poder predicar tu Evangelio, compartir tu Evangelio, enseñar tu testimonio, Señor Jesucristo, a muchas personas, Padre, para que muchas personas vuelvan a ti, Señor, se reconcilien contigo, Padre Santo, por medio de la sangre preciosa de tu Santo Hijo Jesucristo, amado Dios. Te lo agradecemos, Padre. Gracias, Padre Santo. Dejamos este momento en tus manos, Señor, agradeciéndote por todo y oramos a ti, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias, amado.